¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta dónde puede llevarnos el orgullo? La historia de Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos y soberbios de la antigüedad, ofrece una respuesta tan impactante como aleccionadora. Imagina a un monarca que construyó un vasto imperio, acumuló riquezas inconmensurables y alcanzó un poder absoluto solo para ser transformado drásticamente por Dios, de un gobernante invencible a una criatura indefensa que vivía como un animal. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de una persona. ¿Es el éxito, el poder o los logros lo que define nuestra grandeza? ¿O hay algo más profundo que solo se revela cuando dejamos de lado nuestro orgullo y alzamos la mirada hacia lo divino? Acompáñanos en un recorrido de aprendizaje y autodescubrimiento, explorando cómo la vida de Nabucodonosor, sus triunfos, su caída y su eventual redención sigue siendo relevante hoy en día. Su experiencia no solo nos sorprende, sino que también nos desafía y tal vez nos inspire a replantear nuestras ideas sobre el poder y la humildad. Para entender la transformación de Nabucodonosor y las razones detrás de su humillación, es necesario sumergirnos en su vida y en el colosal imperio que forjó. Gobernando Babilonia entre el 605 y el 562 a.C., Nabucodonosor lideró uno de los reinos más avanzados y poderosos de la antigüedad. Durante su reinado, Babilonia destacó como una potencia militar, económica y cultural, convirtiéndose en una metrópoli impresionante, conocida por sus imponentes murallas y los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor no era un líder ordinario, era un conquistador visionario, invicto en sus campañas, que extendió sus dominios para consolidar un imperio temido y respetado. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en un símbolo de poder y civilización, destacando en astronomía, matemáticas e ingeniería. Su nombre evocaba grandeza, y sus conquistas resonaban en los pueblos vecinos, quienes lo admiraban y temían por igual. Sin embargo, este éxito extraordinario trajo consigo una carga peligrosa: el orgullo. Convencido de que su gloria era obra exclusiva de su esfuerzo, Nabucodonosor se apartó de la idea de que su poder podía provenir de una fuente superior. Para él, no había autoridad más alta que la suya, ni siquiera el Dios que, según las tradiciones judeocristianas, le había permitido alcanzar esa posición. Su orgullo influyó no solo en sus decisiones personales, sino también en la cultura de su imperio. El pueblo lo veneraba casi como una figura divina, y esta adoración exacerbaba aún más su arrogancia. Nabucodonosor gobernaba no solo mediante el control territorial y económico, sino también imponiendo su cultura y religión, consolidándose como el rey de reyes. Este ciclo de poder y soberbia marcó profundamente a Babilonia, convirtiendo al monarca en el centro de toda autoridad y sabiduría. Pero el impacto de su orgullo trascendió las fronteras de su reino. Al conquistar Judá, Nabucodonosor no solo exilió a sus habitantes, sino que también desafió al Dios que ellos veneraban. Esta arrogancia tuvo repercusiones espirituales significativas, pues no se limitó a una conquista militar, intentó alterar las creencias y la identidad de un pueblo que se consideraba elegido por Dios. Para los israelitas, el exilio babilónico fue un evento devastador, marcando la destrucción de su templo y un desafío a su fe y cultura. En este contexto, la interacción de Nabucodonosor con Daniel, un joven hebreo cautivo con la capacidad de interpretar sueños gracias a la sabiduría divina, añadió un nuevo nivel de profundidad a la historia. A través de Daniel, Dios envió mensajes al rey,
recordándole que todo poder humano es efímero y que tras cada trono terrenal existe una autoridad superior. Sin embargo, Nabucodonosor desoyó estas advertencias, persistiendo en su creencia de que su grandeza era obra exclusivamente suya. La historia de Nabucodonosor nos enseña que el orgullo desmedido puede llevar a una caída inevitable y que la verdadera grandeza no reside en el poder o el éxito, sino en reconocer la fuente última de toda autoridad. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy de este relato milenario? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro propio orgullo para descubrir una verdad más trascendental? El desenfreno del orgullo nos invita a cuestionarnos. ¿Qué sucede cuando alguien, en una posición de inmenso poder, pierde el sentido de la humildad y se desconecta de sus límites? En el caso de Nabucodonosor, esta desconexión no solo distorsionó su percepción de sí mismo, sino que también marcó profundamente a la sociedad que gobernaba. La Babilonia de su tiempo vivía bajo el dominio de un líder que consideraba su autoridad suprema y veía su imperio como el epicentro del mundo. Este ambiente alimentó una cultura basada en la exaltación de los logros humanos, reflejando el orgullo del rey en los valores de su pueblo y perpetuando un ciclo de opulencia y autosuficiencia. Sin embargo, la historia de Nabucodonosor demuestra que ningún poder terrenal es eterno. Al ignorar las advertencias divinas y aferrarse obstinadamente a su soberbia, el rey babilónico preparaba el camino hacia su propia caída. Su vida ilustra una lección universal. El poder humano tiene límites y la ambición desmedida siempre encuentra un freno. La justicia divina, que no distingue entre los grandes y los pequeños, finalmente le alcanzó, subrayando la necesidad de la humildad incluso en los más poderosos. Un elemento clave en la historia de Nabucodonosor son los eventos sobrenaturales que marcaron su reinado, especialmente los sueños enigmáticos que experimentó en momentos cruciales. Estos sueños, cargados de simbolismos profundos, se convirtieron en herramientas de advertencia y enseñanza sobre el poder, la humildad y la soberanía de Dios en la historia humana. El primer sueño significativo, narrado en el libro de Daniel, presenta una imponente estatua compuesta por diferentes materiales, cada uno representando reinos sucesivos que surgirían y caerían con el tiempo. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, el reino de Nabucodonosor, mientras que los demás materiales representaban imperios futuros de menor esplendor, pero igualmente pasajeros. La estatua es destruida por una roca que se convierte en una montaña, simbolizando el reino eterno de Dios, que superaría y reemplazaría a todos los poderes terrenales. Este sueño perturbó profundamente a Nabucodonosor, quien intuyó que contenía un mensaje importante, posiblemente amenazante para su reinado. Ante la incapacidad de sus consejeros para interpretar el sueño, convocó a Daniel, un joven cautivo hebreo dotado de sabiduría divina. Daniel explicó el significado del sueño. El poder de Nabucodonosor no era absoluto ni eterno, sino un don concedido por el Dios del cielo. Aunque Babilonia brillaba en ese momento como la cabeza de oro, su gloria era temporal y estaría subordinada al propósito mayor del reino de Dios. La interpretación de Daniel fue un golpe directo al orgullo de Nabucodonosor, recordándole que su autoridad no era propia, sino otorgada, y que podía serle retirada si continuaba ignorando la soberanía divina. Este sueño fue una advertencia clara, una oportunidad para que el rey reconsiderara su camino y usara su poder con humildad y propósito. A pesar de este llamado de atención, el cambio en Nabucodonosor fue temporal. Reconoció momentáneamente el poder de Dios, pero su orgullo pronto retomó el control. Convencido de que la gloria de Babilonia era el resultado de su propio esfuerzo, volvió a sumergirse en la arrogancia que lo caracterizaba.
Esta actitud lo llevó a un segundo sueño, aún más impactante, que marcaría un punto de quiebre en su vida. La persistencia de Nabucodonosor en su soberbia pone de relieve un mensaje crucial. La grandeza humana, sin un reconocimiento de su fuente última, es frágil y efímera. Su historia no solo nos muestra las consecuencias del orgullo, sino también la posibilidad de redención a través de la humildad. El segundo sueño de Nabucodonosor es una de las visiones más impactantes y personales de su vida, cargada de simbolismo y una advertencia directa sobre las consecuencias de su orgullo. En el sueño, el rey ve un árbol colosal en el centro de la tierra, cuya majestuosidad parece no tener límites. Este árbol, alto hasta el cielo, simboliza su imperio, vasto, poderoso y fuente de sustento para todos los que están bajo su sombra. Sus frutos alimentan a los hambrientos, y su sombra da refugio a los seres vivientes. Sin embargo, la escena toma un giro oscuro cuando un mensajero celestial decreta que el árbol sea talado, sus ramas quebradas y sus frutos esparcidos. Solo quedan el tronco y las raíces, protegidos por hierro y bronce, un detalle que sugiere esperanza y una futura restauración. Cuando Daniel es convocado para interpretar el sueño, comprende que este mensaje no es solo sobre el reino de Babilonia, sino directamente sobre el propio Nabucodonosor. El árbol representa al rey, cuya grandeza sería cortada y reducida, llevándolo a perder su trono y su lugar entre los hombres. Daniel explica que Nabucodonosor viviría en una condición infrahumana, alimentándose como un animal, aislado de la civilización, hasta que reconociera que el verdadero poder y la soberanía pertenecen únicamente a Dios. A pesar de la severidad de esta advertencia, el sueño no es un anuncio de destrucción definitiva. El hecho de que las raíces permanezcan intactas simboliza que Nabucodonosor tiene una oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Daniel le insta a abandonar su orgullo, a actuar con justicia y compasión hacia su pueblo y a reconocer la soberanía de Dios con la esperanza de que este juicio pueda ser evitado. Sin embargo, Nabucodonosor no toma en serio el mensaje. Aunque el sueño lo inquieta, su orgullo sigue gobernando su corazón. 12 meses después, mientras pasea por los jardines del palacio, el rey proclama con arrogancia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras revelan su incapacidad para reconocer que su éxito no es exclusivamente suyo, sino permitido por un poder superior. La paciencia de Dios llega a su límite y en ese momento se cumple la profecía. Nabucodonosor pierde la razón y es apartado de la sociedad, viviendo como un animal durante 7 años. Come hierba como el ganado, su cuerpo está expuesto a los elementos, y su apariencia cambia de tal manera que apenas parece humano. Esta humillación extrema no solo lo despoja de su poder, sino que también lo confronta con su propia fragilidad y lo obliga a reflexionar sobre la verdadera fuente de toda autoridad. Este periodo de humillación es transformador. Al final de los 7 años, Nabucodonosor levanta los ojos al cielo y reconoce la soberanía de Dios. Este acto de humildad marca el punto de su restauración. Recupera su trono, pero con una nueva perspectiva. Ya no ve su poder como algo absoluto, sino como un regalo divino que debe usarse con reverencia y propósito. El segundo sueño y su cumplimiento subrayan una lección fundamental. Todo poder humano es efímero y nadie está por encima de la justicia divina. Nabucodonosor aprendió que la grandeza verdadera no proviene de las conquistas o los logros personales, sino de reconocer a Dios como la fuente última de autoridad. Su historia es un recordatorio de que la humildad es indispensable, incluso para los más grandes, y que la soberanía divina siempre prevalecerá.
La transformación y humillación del rey. El desenlace del segundo sueño de Nabucodonosor marca un punto crucial en su vida y reinado, reflejando la devastadora consecuencia del orgullo desmedido. Daniel había advertido al rey sobre la posibilidad de una caída humillante si persistía en su autoexaltación. Sin embargo, la advertencia fue ignorada y 12 meses después, la profecía se cumplió de manera dramática, la última declaración de orgullo. Mientras paseaba por los espléndidos jardines de su palacio, Nabucodonosor contemplaba la grandeza de Babilonia, que consideraba el mayor logro de su vida. Orgullosamente proclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras encapsulaban su autosuficiencia y la negación de cualquier intervención divina en su éxito. Para él, Babilonia era un reflejo de su poder y él mismo el centro de esa grandeza. Esta declaración de vanagloria fue el detonante que desencadenó la intervención divina. La caída inmediata. En el preciso instante de su declaración, una voz celestial interrumpió su arrogancia. Se le notificó que su reino le sería arrebatado y que viviría como una bestia. En un abrir y cerrar de ojos, Nabucodonosor perdió su cordura. Su comportamiento humano fue reemplazado por actitudes animales, abandonó el trono y se internó en la naturaleza, donde su condición física y mental decayó drásticamente. La Biblia describe cómo el otrora majestuoso rey comía hierba como los bueyes, vivía expuesto a los elementos y su apariencia se transformaba grotescamente. Su cabello crecía como plumas de águila y sus uñas se alargaban como garras de aves. Este estado no solo era una humillación personal, sino también un testimonio para todo Babilonia de que incluso el más poderoso puede ser reducido a nada si desafía la autoridad divina. La transformación espiritual. Aunque la transformación de Nabucodonosor fue física y mental, su dimensión más importante fue la espiritual. Durante los 7 años en que vivió en esta condición infrahumana, su degradación se convirtió en una lección de humildad. Apartado de la sociedad y privado de sus riquezas, su poder y su identidad como rey, tuvo que enfrentarse a la realidad de su fragilidad. Este aislamiento forzoso lo llevó a una reflexión profunda sobre su lugar en el orden de las cosas. La transformación fue un mensaje claro. Su grandeza, que consideraba eterna, era solo un préstamo divino. Nabucodonosor aprendió que el poder no es un atributo intrínseco del ser humano, sino una responsabilidad otorgada por Dios, quien puede darlo o quitarlo según su voluntad. Una lección para todos. La humillación de Nabucodonosor también tuvo un impacto significativo en su imperio. Para los babilonios, que veneraban al rey casi como un dios, la caída de su líder fue un recordatorio contundente de que ningún ser humano está por encima de la autoridad divina. Este evento desafió la percepción de invencibilidad que rodeaba a Nabucodonosor y demostró que incluso el monarca más poderoso no puede resistir las leyes de la soberanía divina. El orgullo. Como advertencia universal, en muchas tradiciones espirituales, el orgullo es considerado un pecado grave porque nubla el entendimiento de nuestras propias limitaciones. En el caso de Nabucodonosor, su orgullo lo llevó a un abismo del que solo pudo salir a través de la completa humillación. Este relato bíblico sirve como una advertencia universal sobre el peligro de la autosuficiencia y la necesidad de humildad para reconocer que toda grandeza humana es pasajera. La restauración final. Aunque su humillación fue extrema, no fue definitiva. Tras 7 años en esta condición, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo en un acto de humildad, reconociendo finalmente que el verdadero poder pertenece a Dios. Este reconocimiento marcó el fin de su prueba. Su cordura fue restaurada, volvió a su trono y recuperó su grandeza, pero con una perspectiva transformada.
Ahora entendía que su autoridad era un regalo divino, no un logro personal. La historia de Nabucodonosor concluye con una lección profundamente relevante. La grandeza no reside en el poder, sino en la capacidad de reconocer nuestra dependencia de algo superior. El periodo en que Nabucodonosor vive como un animal no es solo un castigo divino, sino también un poderoso símbolo de su desconexión de la humanidad y su autoglorificación. Al perder su racionalidad, el rey queda incapacitado para vanagloriarse de sus logros. Reducido a lo más básico de la existencia, debe depender exclusivamente de lo que la naturaleza le proporciona. Esta experiencia lo confronta con una verdad ineludible. Todo lo que creía controlar está completamente fuera de sus manos. Este estado de degradación lo obliga a enfrentar la fragilidad de la vida y lo despoja de todo lo que lo definía como rey: su riqueza, su poder y su prestigio. Sin distracciones ni la posibilidad de ejercer dominio sobre otros, Nabucodonosor se ve forzado a reflexionar, aunque sea de manera instintiva, sobre el lugar que ocupa en el mundo. El gesto transformador. Levantar los ojos al cielo. Tras 7 años de humillación y aislamiento, Nabucodonosor llega al punto más bajo de su existencia. Es en este estado de completa vulnerabilidad que ocurre su momento decisivo de redención. El acto de levantar los ojos al cielo, descrito en el libro de Daniel, simboliza un cambio fundamental en su corazón. Este gesto es al mismo tiempo físico y espiritual. Al alzar la mirada, Nabucodonosor deja de enfocarse en sí mismo, en su poder y en su grandeza, para reconocer la existencia y soberanía de Dios. Este acto marca su rendición total y su aceptación de que el verdadero poder no reside en el hombre, sino en el Creador. La humildad y el reconocimiento de su dependencia de Dios se convierten en el punto de partida para su restauración. La restauración, de la degradación a la redención. Con este acto de humildad, la cordura de Nabucodonosor es restaurada y con ella su dignidad y su identidad como rey. Sin embargo, el Nabucodonosor que regresa al trono no es el mismo hombre que fue antes. Su experiencia de humillación lo ha transformado profundamente. Ahora entiende que su poder, lejos de ser fruto de su esfuerzo y ambición, es un regalo divino y una responsabilidad. Esta restauración no es solo mental, sino también espiritual. Su visión del mundo ha cambiado radicalmente. Ya no ve a Babilonia como una obra de su propia grandeza, sino como un testimonio del poder de Dios. Reconoce que su autoridad como rey no es absoluta ni eterna, y que su lugar en la historia depende totalmente de la voluntad divina. Un nuevo enfoque como líder. El Nabucodonosor restaurado regresa al trono con una perspectiva renovada. Ahora ve su posición como un encargo divino y no como un símbolo de su superioridad personal. Ha aprendido que su autoridad no le pertenece de manera inherente, sino que es temporal y sujeta a las leyes de Dios. Esta nueva comprensión transforma su liderazgo. El rey, antes dominado por el orgullo y la autoglorificación, se convierte en un hombre que entiende el valor de la humildad y la reverencia. Esta transformación es una lección tanto para él como para su pueblo, que presencia cómo incluso el monarca más poderoso está sujeto a la soberanía divina. La lección de Nabucodonosor: poder, humildad y soberanía. La experiencia de Nabucodonosor destaca la fragilidad del poder humano y la necesidad de reconocer la autoridad de Dios. Su historia enseña que, por elevada que sea nuestra posición, todos estamos sujetos a la voluntad divina. La verdadera grandeza no se encuentra en los logros personales o la autosuficiencia, sino en la humildad y la disposición a reconocer nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Al final,
La transformación de Nabucodonosor no solo restaura su lugar como rey, sino que redefine su propósito como líder. Su reinado se convierte en un testimonio del equilibrio entre el poder terrenal y la reverencia hacia la autoridad divina. Es un recordatorio atemporal de que todo poder humano es pasajero y que la humildad es la clave para alcanzar la verdadera grandeza. Al regresar al trono, Nabucodonosor ya no es el mismo hombre que había sido antes de su humillación. Transformado por su experiencia, ahora comprende que su poder no es propio, sino una concesión divina. Reconoce públicamente la soberanía de Dios y declara que el reino celestial es eterno, mientras que todos los reinos humanos son temporales. Esta declaración de alabanza y adoración no es solo un acto simbólico, sino una prueba de que Nabucodonosor ha interiorizado profundamente la lección que Dios le enseñó. Reconocimiento de la soberanía divina. En un gesto que contrasta marcadamente con su antiguo orgullo, Nabucodonosor proclama que Dios es el único soberano sobre todos los reinos y pueblos, incluidos los reyes más poderosos. Reconoce que él mismo, como monarca, no es más que un instrumento en el vasto plan divino. Esta afirmación es el resultado de un cambio espiritual profundo. El rey, antes consumido por su autoexaltación, ahora entiende que su gloria personal es insignificante frente a la majestad de Dios. Un nuevo legado de liderazgo. Este cambio no solo transforma a Nabucodonosor como persona, sino que también tiene un impacto significativo en su pueblo y su reino. Antes era venerado casi como un ser divino, un líder cuya autoridad parecía inquebrantable. Ahora utiliza su influencia para enseñar a Babilonia sobre la soberanía de Dios y la importancia de la humildad. Este testimonio, proveniente de alguien que había alcanzado la cima del poder y luego había sido humillado, tiene un peso especial. Su historia se convierte en una lección viviente de que incluso el más poderoso de los hombres es solo una parte del diseño de Dios. Transformación y redención. La experiencia de Nabucodonosor ilustra que la verdadera redención no consiste solo en recuperar lo perdido, sino en aprender y transformarse a través de la experiencia. Cuando vuelve al trono, no es para continuar gobernando como antes, sino con una nueva perspectiva y un propósito renovado. Ahora entiende que su liderazgo no se trata de glorificar su propio nombre, sino de servir con sabiduría y humildad, honrando al Dios que lo restauró. Un ejemplo de misericordia y renovación. La historia de Nabucodonosor muestra que incluso los más arrogantes pueden ser transformados por la gracia de Dios. Su caída no fue simplemente un castigo, sino un acto de misericordia con un propósito claro: enseñarle que la verdadera grandeza radica en reconocer y someterse a la autoridad divina. Su restauración no solo benefició a su propia alma, sino que también dejó un legado duradero para Babilonia, al demostrar que la humildad y la reverencia son fundamentales para cualquier líder. Reflexión final. Un llamado a la humildad. La historia de Nabucodonosor tiene un mensaje universal que trasciende su tiempo: la importancia de la humildad en nuestra vida personal y en nuestras responsabilidades. Nos invita a reflexionar sobre cómo el orgullo puede nublar nuestra visión y alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. En cualquier rol que ocupemos, ya sea en el hogar, el trabajo o la comunidad, la humildad es esencial para construir relaciones sólidas y un entorno justo. El mensaje final de esta historia es claro: la verdadera grandeza no radica en el poder o los logros personales, sino en reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Nabucodonosor aprendió que solo al entregar nuestro orgullo y buscar la dirección divina, podemos experimentar una restauración completa y alcanzar un propósito más elevado. Su vida nos recuerda que,
Al abrazar la humildad, abrimos las puertas a una renovación auténtica, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes dependen de nuestro liderazgo y ejemplo. Gracias por seguir esta increíble historia hasta el final. Si este mensaje ha resonado contigo y te ha inspirado, no dudes en darle me gusta y compartirlo en WhatsApp con tus amigos y familiares. Juntos podemos hacer que esta valiosa lección llegue a más personas. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de reflexión y aprendizaje. También hemos preparado 2 videos especialmente seleccionados para ti, que aparecerán aquí en pantalla. Continúa fortaleciendo tu fe y creciendo espiritualmente con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.